En este pasaje bíblico somos llevados de vuelta a tiempos antiguos, donde secretos divinos revelan las consecuencias de las bendiciones y maldiciones resultantes del pecado original. Pero antes no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartir este contenido. Al principio, la vida puede parecer una compleja mezcla de luz y sombras sin un patrón discernible. Sin embargo, un análisis más profundo revela que las maldiciones son una parte intrínseca de la experiencia humana. La Biblia presenta numerosos ejemplos de maldiciones. La palabra maldición se menciona en casi 200 pasajes de las Escrituras. Esto puede intrigar a aquellos que asocian la Biblia principalmente con ideas de amor y bondad. Adán, Eva y la serpiente, todos marcados por maldiciones divinas, juegan un papel fundamental en la historia. Eva, al dar a luz a Caín, expresa su gratitud con las palabras: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», como si ese hijo fuera un regalo divino. El nombre Caín sugiere la esperanza de que él pudiera ser el Mesías prometido, destinado a redimir a la humanidad. Sin embargo, las expectativas de Eva son desviadas y el destino de Caín toma un rumbo siniestro. En lugar de convertirse en el Salvador esperado, se convierte en el primer homicida registrado en la historia de la humanidad. En los versículos 2 al 5 de Génesis 4, se nos cuenta que Abel, hermano de Caín, es un pastor de ovejas, mientras que Caín cultiva la tierra. Ambos ofrecen sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de sangre de Abel es aceptado, mientras que la ofrenda de Caín, compuesta por frutos de la tierra, es rechazada. Aunque las ofertas de granos, como la de Caín, son aceptables en otros contextos, no sirven como expiación por el pecado. Ese rechazo despierta en Caín sentimientos de ira y envidia, siendo el orgullo identificado como la raíz de su rencor. No soporta la idea de que Dios haya favorecido a Abel en detrimento de él. Dios, en su infinita misericordia, confronta a Caín en los versículos 6 y 7 de Génesis 4, ofreciéndole la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Aunque Dios ya conoce las respuestas, desea que Caín también las comprenda. Busca que Caín reconozca y controle su ira y le ofrece la elección entre redención y destrucción. Caín, por lo tanto, se encuentra ante una encrucijada, donde puede optar por abrazar las bendiciones o entregarse a las maldiciones del pecado. Durante una conversación en el campo, Caín lo ataca y lo mata. Esa acción demuestra que Caín ignoró la oportunidad divina de redimirse, incluso cuando Dios le ofreció un camino alternativo. Dios pregunta el paradero de Abel, a lo cual Caín responde con la icónica negación: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Esta respuesta trae la tragedia de Caín, que se deja consumir por el pecado rápidamente y pierde la comprensión de su responsabilidad fraterna. El peso del orgullo y la búsqueda de la redención en un mundo repleto de tentaciones y maldiciones. Él debía haber desempeñado el papel de protector de su hermano, pero lamentablemente su trayectoria lo transformó en el agresor de su propia familia. El motivo detrás de este acto fatal era un celo de naturaleza espiritual. Una advertencia contenida en Judas 11 ilustra vívidamente el peligroso camino seguido por Caín. En este camino, la incredulidad y una religiosidad vacía a menudo dan paso al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina que lo consumió fue, sin duda, alimentada por ese celo espiritual. El castigo divino sobre Caín está detallado en Génesis 4, 10, 12, donde Dios declara que la voz de la sangre inocente de Abel clama a él desde el suelo. Esa idea de que la vida clama por justicia ante Dios también se evidencia en otras partes de las Escrituras,
como en Números 35, 29, 34, que trata sobre cómo la vida de los asesinos no castigados profana la tierra. Así, mientras la vida de Abel clama por justicia, la vida de Jesús, conforme a Hebreos 12, 24, clama por gracia y misericordia. El funcionamiento de las bendiciones y maldiciones no se da al azar, pues ambas obedecen a leyes eternas e inalterables. La Biblia se configura como la fuente principal para la comprensión de estas leyes. En el libro de Proverbios 26, versículo 2, el sabio Salomón establece el principio de que una maldición sin causa justa no se concretiza, así como un pájaro vaga y una golondrina vuela. Esta metáfora nos recuerda que cada maldición tiene un origen y una razón bien definidos. La maldición que recayó sobre Caín, tal como se narra en Génesis 4, representa una amplificación de la maldición anterior que había sido lanzada sobre Adán. Si Adán enfrentó adversidades en el cultivo de la tierra, para Caín, un agricultor, la tarea se volvió prácticamente insostenible. La decisión de Dios de desterrar a Caín de su presencia lo llevó a una existencia nómada, vagando por la tierra y cargando el peso de su transgresión. Su clamor, registrado en las Escrituras, revela el tormento que lo consumía. Por medio de su misericordia, Dios concedió a Caín una señal de protección para evitar que otros vengaran la muerte de Abel. Caín, a lo largo de su trayectoria, encontró una esposa, probablemente una de sus hermanas, una necesidad vital para la supervivencia de la humanidad en aquel tiempo. Génesis 4, 16, 17 registra la fundación de la primera ciudad, notablemente centrada en el hombre, y curiosamente nombrada en honor a su hijo Enoc, no a Dios. Caín progresivamente se aleja de Dios, reflejando sus elecciones y acciones. Este distanciamiento espiritual se convierte en una característica destacada en la trayectoria de la humanidad descendiente de Caín. Lamec, cuyo nombre posiblemente lleva el significado de conquistador, se destaca como un notable ejemplo de arrogancia. Él ocupa la sexta generación en la línea de Caín, descendiente de Adán, y su conducta se contrasta profundamente con la piedad ejemplificada por Enoc, perteneciente a la línea de Set. Es relevante observar que Lamec tomó para sí 2 esposas, lo que lo convierte en el primer bígamo registrado en la historia. La elección de los nombres de sus esposas, Ada, que sugiere placer o belleza, y Sila, que quizás indique a una lujuriosa cobertura de cabellos, refleja una cultura que daba gran énfasis a la estética y al valor exterior. La arrogancia de Lamec es aún más evidente en sus palabras, tal como se registran en Génesis 4, versículos 23 y 24. Se jacta de haber cometido un homicidio, creyendo que, mientras que a Caín le sería vengado 7 veces, él merecería una venganza 77 veces más severa. Esta progresiva degeneración de la humanidad, un verdadero declive, refleja una perspectiva centrada en el ego humano. A pesar del escenario sombrío que se perfila, hay una luz de esperanza, ya que Dios provee una solución a la caída de la humanidad al concederle a Eva un nuevo hijo, Set, en reemplazo de Abel. A través de la descendencia de Set, la gente comienza a invocar el nombre del Señor, involucrándose en adoración a través de oraciones, alabanzas y acciones de gracias. Esta humildad y verdadera adoración, ejemplificadas por Abel y Set, contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración practicada por Caín. El libro de Génesis revela que las maldiciones surgen temprano en la historia, pero incluso en medio de ellas,
La misericordia y la gracia divina resplandecen intensamente, ofreciendo una chispa de esperanza y redención para la humanidad. La dualidad entre bendiciones y maldiciones es un tema presente desde los primeros capítulos de la Biblia. Desde el principio, Dios pronuncia maldiciones, incluyendo una para Satanás por su tentación a Adán y Eva. Una constante en la palabra de Dios es que Él bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones son expresiones de deseos o intenciones negativas, mientras que las bendiciones representan lo opuesto. Ejemplos claros de bendiciones y maldiciones se encuentran en Deuteronomio 27, versículo 30, y Deuteronomio 28. Dios promete bendiciones extraordinarias a Israel si obedecen a sus mandamientos. Estas bendiciones incluyen protección en sus viajes, descendencia saludable, prosperidad en las cosechas y superioridad sobre otras naciones. La dinámica de las bendiciones y maldiciones no es exclusiva de Dios, pues encontramos ejemplos de seres humanos maldiciendo a otros, como Noé maldiciendo a Canaán por burlarse de su desnudez. La historia, tanto la visible como la invisible, está formada por la interacción entre estos dos reinos. La mayoría de las personas se concentran solo en el aspecto material, pero la Biblia nos revela un reino espiritual invisible que ejerce una influencia constante y decisiva sobre el mundo visible. En 2 Corintios 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo describe el equilibrio entre estos dos reinos. Nos alienta a no concentrarnos en las cosas visibles, ya que éstas son temporales, sino en las invisibles, que son eternas. En el reino invisible encontramos realidades eternas y poderes espirituales que influyen en nuestro destino. Las bendiciones y maldiciones actúan como vehículos de poder sobrenatural en este dominio. Las palabras bendición y maldición son frecuentes en la Biblia, impactando más allá del individuo, afectando a familias y naciones. Estas influencias perduran por generaciones, a menos que algo interfiera para anularlas. Muchas bendiciones y maldiciones bíblicas, especialmente asociadas a los patriarcas, resisten al tiempo, perdurando por casi 4000 años y continúan afectando a las personas hasta hoy, con implicaciones profundas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 9, encontramos la sabiduría de que con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son liberados por el conocimiento. Este proverbio resalta el impacto de las palabras en las relaciones humanas y subraya la importancia del uso consciente y responsable del lenguaje. El núcleo del Evangelio, que gira alrededor de un evento singular de significado trascendental, es la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Esta profecía fue anticipada por Isaías el profeta varios siglos antes de la realización de dicho evento. Isaías 53, versículo 10, ofrece una descripción detallada del siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. El alcance de la profecía trasciende las generaciones contemporáneas. Isaías 53, 6 expone la raíz del dilema humano. La humanidad es representada como ovejas descarriadas, cada una siguiendo su propio camino, mientras que el Señor hace caer sobre el siervo la iniquidad de todos. La palabra hebrea abón se destaca, sugiriendo una rebelión no solo contra los semejantes, sino principalmente contra Dios. Abón abarca no solo la iniquidad, sino todas las consecuencias malignas, formando un juicio divino completo. El libro de Levítico, capítulo 16, versículo 22, que trata del ritual del chivo expiatorio, ilustra este concepto de manera simbólica. El chivo expiatorio llevaba no solo los pecados del pueblo,
sino también todas las contradicciones. Dentro del contexto del sacrificio de Jesús en la cruz, esta interpretación se amplía. El Abón no se limita solo a las desigualdades, involucra todas las consecuencias adversas impuestas por el juicio divino. Isaías 53:9 resalta que el siervo no cometió violencia y no hubo engaño en su boca. En Isaías 53:6 se evidencia que el Señor puso sobre él la iniquidad de todos. Así, Jesús no solo se identificó con las luchas humanas, sino que también soportó integralmente todas las consecuencias adversas resultantes de ellas. La crucifixión de Jesús en la cruz implica un intercambio divinamente orquestado. Inicialmente, Él soportó las consecuencias perjudiciales que por la justicia divina serían para la humanidad por sus injusticias. Como contraparte, Dios ofrece a todos el bien que sería merecido debido a la obediencia y vida sin pecado de Jesús. El mal que debería caer sobre la humanidad fue transferido a Jesús, permitiendo que el bien que le correspondía a Él fuera ofrecido a todos. Esta donación excepcional es un testimonio de la gracia incomparable de Dios, y la fe es el medio por el cual esta donación puede ser recibida, como se destaca en Efesios 2, versículos 8 y 9. Deja tu comentario y di si en tu vida has monitoreado tus acciones. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Gracias y hasta la próxima.